Bueno, la crisis bancaria mundial, su impacto en Panamá y sobre todo en la economía de los panameños, más con las alzas en intereses bancarios de grandes firmas internacionales. Lo ponemos en contexto breve, ya enlazo con Ernesto Bazán, economista, para entender un poquito el mercado local y sobre todo también recomendaciones, porque de verdad ya muchos panameños nos han dicho que les ha llegado esa cartita de los bancos de ajustes a los intereses. Licenciado, gracias por acompañarnos ante todo. Y bienvenido a Noticias AM. Muy importante, sobre todo, no solo el impacto en la economía local, sino también de los hogares y cómo hacer para enfrentarlas. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, Icar. Gracias por la invitación a conversar. A ver, ya decíamos, muchos panameños le han dicho, bueno, ya me ha llegado esta carta de los bancos locales diciendo, bueno, a raíz de lo que pasa a nivel mundial, tenemos igual también nosotros que ajustar, pero ajustar al alza, licenciado. Sí. Bueno, la economía estaba iniciando por un periodo de alza de tasas de interés, ¿no? Entonces, si me permites, voy a tratar de explicar brevemente cuáles son los antecedentes y por qué está subiendo la tasa de interés, ¿no? Y qué puede pasar, ¿okay? Bueno, entonces, primero que nada, voy a usar una metáfora. Cuando tenemos un problema de salud y al paciente se le da una medicina, cualquier medicina siempre tiene un efecto colateral, ¿no? Entonces, en economía, cuando la economía tiene un problema, los economistas, los grandes decisores de los bancos centrales y de los gobiernos en los principales países toman medidas económicas, pero hay que tener cuidado con los efectos colaterales de esas recetas. Cuando llega la pandemia en el año 2020 y vienen los encierros, toda esa historia que nosotros conocemos, sí, y las economías y el consumo se empieza a reducir, entonces los países, Estados Unidos sobre todo, en coordinación con los principales países del mundo, deciden hacer una emisión exagerada de billetes. ¿Qué cosa es exagerada de billetes? Pasar el circulante de 3 trillones a 6.5 trillones más o menos en 2 años. O sea, aumentar. ¿No? Cuando hay más billetes, hay liquidez, hay sensación de que podemos gastar, que podemos consumir, pero el efecto colateral, ¿cuál es? Los precios suben. Entonces viene la inflación, nosotros en Panamá sentimos la inflación, en Estados Unidos se siente la inflación, en otros países se siente la inflación, y entonces ahí las autoridades del mundo dicen, bueno, vamos a retirar la liquidez porque hemos generado inflación, y entonces viene la nueva receta que retiramos liquidez. Cuando se retira la liquidez, las tasas de interés suben, y en Estados Unidos la Fed, que es, digamos, el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, lo que hace es que al retirar la liquidez pone unos indicativos de tasa de interés que van subiendo, ¿no? Sí. Entonces, como en todo mercado de oferta y demanda, la tasa de interés es un precio, es el precio del crédito, el precio del dinero, y por lo tanto, cuando hay menos liquidez, la tasa de interés sube. A ver, eso a todo el mundo, le pasa a todos los bancos de todo el mundo, y así es como nos llega a nosotros en Panamá las tasas de interés más altas. Pero hay una realidad ya, o sea, ya tenemos esta resaca, ya la resaca es una realidad. ¿Cómo enfrentarla? Sí, mira, hay una buena noticia, digamos, para nosotros, y es que en Panamá los bancos se financian principalmente por depósitos a plazo. Es el principal mecanismo de financiamiento. Y los depósitos a plazo tienen, digamos, un promedio de 6 meses, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos aumentos en la tasa de interés que se han dado principalmente en el último año no llegan tan automáticamente a Panamá, sino que toman cierto tiempo y se empiezan a dar gradualmente. Ahora, yo sé que ustedes me dirán, sí, pero ya estamos viendo, ya estamos sintiendo, sí, ya están llegando las cartas incluso de que la tasa de la hipoteca subió. Ok, eso también es gradual, ¿no? Hay que decir. Entonces, tenemos tiempo para prepararnos y voy a responder a tu pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros, los usuarios de los servicios bancarios, porque muchos somos usuarios del servicio bancario, para no afectarnos tanto por una situación que finalmente es externa? Entonces, veamos, ya el panameño estaba afectado. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento en el nivel de precios importante, una inflación
que está reduciendo nuestra capacidad de consumo, primero. Segundo, ahora, la mayor parte de personas en Panamá que tiene acceso al crédito tiene deuda, ya sea hipoteca, tarjeta de créditos, y por lo tanto tiene ahí un doble impacto, mayor gasto financiero o mayores pagos que le tiene que hacer al banco. Entonces hay una doble afectación. Entonces, frente a eso, el presupuesto se reduce. Recomendación número 1, reformulemos el presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos nosotros reducir algunos gastos o cambiar, digamos, algunos productos que consumimos por otros que pueden ayudarnos a economizar. A ver, hagamos una lista de prioridades de gastos, veamos cuáles podemos reducir o cuáles podemos reemplazar para tratar de acomodarnos. ¿Por qué eso es importante, Icar? Porque si no hacemos eso, los panameños vamos a terminar cubriendo nuestro déficit, más endeudado, se alcanza con deuda. Y eso es peligrosísimo. A ver, permítame. Si nosotros cubrimos el déficit con deuda, terminamos más endeudados. Sí, más endeudados, al final más endeudados. Eso en cuanto a lo interno de nosotros, o sea, ajustar el bolsillo. Pero ¿cómo yo puedo? Y le pregunto rapidito, yo puedo ir a un banco a decir, yo no puedo con esta tasa que me estás ajustando porque tras que tengo problemas, tras que la liquidez mía se reduce y sobre todo también mi capacidad adquisitiva, todavía tengo que cargar interés. ¿Puedo ir al banco a hablar con ellos? ¿Puedo lograr un acuerdo con el banco? Mire, esto puede ser una oportunidad también para que los bancos puedan hacer refinanciamientos a los clientes, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Que el banco le dé un mayor plazo al cliente, ¿no? Y le diga, pues, o sea, mira, con un mayor plazo, o sea, te falta pagar la deuda 5 años. Entonces vamos a pasar estos 5 años a 7 años o a 10 años o a 12 años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reducir la cuota, ¿no? Y eso puede ser un alivio para las personas. O sea, yo recomiendo también ver la posibilidad, preguntar al banco si la persona es sujeto de refinanciamiento. Y la razón es muy sencilla. Y los bancos tienen que estar preparados para esto, ¿no? O sea, tienen que tener la suficiente flexibilidad para decirle a sus clientes, ok, podemos entrar en un refinanciamiento y no hacer 50 preguntas para, digamos, poner obstáculos porque de esta manera se traba cualquier negociación. Pero lo importante aquí sería, ingeniero, rapidito, es que yo tengo la capacidad de hablar con el banco, pero si el banco me dice a mí, no, esto es esto y a punto, se acabó, no hay otra forma. Yo pienso que todo empieza de arriba. Cuando desde arriba vienen las instrucciones de parte de la Junta Directiva, señores, tenemos que ser más flexibles en nuestros refinanciamientos. Cuando el banco da mensajes, así como manda correos de que tenemos esta tarjeta y que tenemos estos ahorros que ofrecemos, o sea, cuando el banco le ofrece a sus clientes la posibilidad de refinanciar, ojo, eso también es negocio para el banco, porque, digamos, es el mismo préstamo por un periodo más largo y va a cobrar también más intereses. Pero al cliente al final, lo que le importa mucho es la cuota. La tasa de interés le importa, pero la cuota es probablemente lo más importante porque eso es lo que, digamos, lo ajusta en sus gastos mensuales, ¿no? Entonces, podría generarse una liberación por parte de los clientes con estos refinanciamientos y se les recomienda a los clientes que vayan a preguntar a los bancos o que llamen o que se comuniquen por chat o cualquiera de las formas que tienen los bancos para preguntarles si ellos digamos, podrían entrar en un refinanciamiento. También recomiendo la consolidación de deuda, sobre todo aquellos que tienen muchas tarjetas de crédito, ¿no? Y que están ahogados con los pagos. Entonces, convertir todas esas deudas en una sola, pero de un plazo mayor. Y eso los va a aliviar y puede evitar, ¿no? Lo que no queremos, y es que la persona cubra deuda con más deuda, porque eso se convierte en una bola de nieve y lo puede llevar a, literalmente, a una quiebra y a que le quiten la casa o le quiten las propiedades. Sí, falta de liquidez. Gracias, muy importante. Ingeniero Ernesto Bazán con nosotros, economista, para entender esta dinámica y sobre todo también en alza de intereses bancarios. Gracias por acompañarnos a esta hora. Buen día.